Alemania domina Europa Central, septiembre de 1939 a junio de 1941. La Segunda Guerra Mundial consta de 6 fases en las cuales ocurrieron muchos acontecimientos que ayudaron a que los países involucrados formen su propio destino final en la guerra. La primera fase trata sobre Alemania como protagonista, planificando tácticas para expandir su territorio. Adolf Hitler pensaba en cómo iniciar con los ataques junto al general Heinrich Alfred von Brest-Tich. Como eres jefe del ejército, te encargaré de llevar mis tropas para atacar sorpresivamente a Polonia. Necesitamos expandir nuestros territorios. Sí, señor. ¿Tiene alguna estrategia planeada? Guerra relámpago. Planeando ello, la Fuerza Aérea de Alemania, Luftwaffe, entró al territorio de Polonia. Líneas de mando, de las comunicaciones y suministros. Sí, señor. ¡Sí, soldado! E Inglaterra tenían que intervenir en ese ataque. El presidente de Francia, Charles de Gaulle, y el de Inglaterra, Winston Churchill, debían de platicar sobre sus próximos pasos. Ya te comunicaste con Adolfo Hitler, invadieron Polonia y tenemos que intervenir. Oficialmente le declaramos la guerra a Alemania por los pactos que tiene con Polonia. Pero Rusia también quería intervenir y estaban del lado de Alemania. José Stalin daba indicaciones. Deben cruzar la frontera. Yo estableceré contacto con Hitler en Brest-Litovsk. Sí, señor. Está bien. Reunidos ambos en Brest-Litovsk, firmaron un tratado sobre líneas fronterizas y reafirmación amistosa. También hizo algunas demandas territoriales a Finlandia y entraron en guerra. ¡Ay, me dieron! ¡Oh! ¡Yupi! Hay que vencerlo junto, camarada. ¡Oh, no! Al final, Finlandia terminó por unirse al Tercer Reich en su lucha contra los soviéticos. Obviamente, Hitler decidió continuar con los ataques bélicos y dio indicaciones a los jefes de la Wehrmacht. Pedimos la paz y concedemos los territorios que Hitler que tanto reclama. Hitler me comunicó una propuesta. Elaboren un plan para invadir no solo Noruega, sino también a Dinamarca. El plan se llamará Weather Rainbow. Sí, señor. Sin embargo, el plan se estancó, pero no fue abandonado. Führer han atacado nuestro transporte Altmark. ¡Ah! ¡Retomen el plan Wassenburg! ¡Hay que tomar venganza! Una vez atacaron Noruega, Alemania pudo hacerse cargo de Dinamarca. Adolf Hitler continuaba con su política expansionista y los militares alemanes llevaban a cabo el Plan Amarillo, que consistía en que el ejército A atacaría Bélgica y Luxemburgo, el ejército B invadiría Holanda y el ejército C distraería a las fuerzas francesas. Atacaremos a la ciudad de Haia, de Holanda, y con ello se iniciará la invasión a Europa Occidental. Holanda se rindió y formó parte del Tercer Reich. La participación de Italia comenzó gracias a que Francia se desmoronaba ante Alemania. Ambos países firmaron el armisticio de paz, que fue un pacto de rendición por parte de Francia. En este pacto se firmará la paz con Italia y la rendición de Francia. Esta quedará dividida en dos partes, una libre y una de mi ocupación. Alemania quedaron como dueños del continente europeo y su siguiente objetivo era Inglaterra, por lo que Winston Churchill tenía que preparar muy bien a sus tropas para los ataques alemanes. No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Hacer la guerra por mar, por tierra y por aire. Nuestra inspiración es la victoria. Ese mismo día que Churchill dio su discurso, Alemania implementó su plan Eagle Day, que era una ofensiva aérea, y una invasión anfibia llamada Operación León Marino, que fue cancelada. Que no está funcionando gracias a los radareos aéreos, pero no hay que rendidos. Lanzaremos 35,000 bombas aéreas sobre Londres.
De esperarse, Alemania seguía en pie a pesar de la derrota. Hazte cargo de todos los países restantes para tener el control del continente europeo. Comenzaré con Grecia. Grecia es nuestra. La dividiremos entre alemanes, búlgaros e italianos. Como operación final, Hitler decidió invadir Yugoslavia con el plan Operación 25 y lo logró. Con ello ya tenía casi por completo dominado el continente europeo. Con esta alianza dio fin la primera fase. La Carta del Atlántico fue parte de la segunda fase de la Segunda Guerra Mundial. Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill decidieron reunirse con la intención de establecer los objetivos que cada uno tenía en la guerra. Señor Churchill, ya estoy aquí. Disculpe la demora. Fue un poco complicado hallar una forma de llegar a sacar lo más sigiloso posible. Recuerde que tengo firmado un pacto de neutralidad con Alemania y sin embargo busco ayudarlo. Lo entiendo y por eso agradezco que estés aquí. Ya tengo listo el documento que firmaremos. En el pacto que acordamos no perseguiremos territorios ni cambios territoriales que no sean verificados. Realizado este pacto entre ambos hombres, siguió el ataque de Alemania a la Unión Soviética. Hitler tenía un fuerte odio hacia los rusos, el comunismo y obviamente hacia la URSS, por lo que creó un plan de guerra a pesar de tener el pacto de no agresión hacia soviético. El ataque contra la URSS se llamará Operación Barbarroja y lo realizaremos el 22 de junio a las 3 de la madrugada. Entre los antecedentes de la guerra se encuentran los pactos firmados a lo largo de esta, tales como el Pacto de Neutralidad, el Pacto Anticomintern, Pacto de Acero, Pacto Tripartito, Pacto Ribbentrop-Molotov, etc. En este caso, el Pacto Anglo-Soviético de Ayuda Mutua. Al consumarse la traición de Alemania sobre la Unión Soviética, inmediatamente Inglaterra, que se encontraba representada por Sir Winston Churchill, declaró que ayudaría a la URSS y firmaron el Pacto Anglo-Soviético de Ayuda Mutua. Las tropas alemanas avanzaron con facilidad y todo hacía pensar que el ejército ruso era demasiado débil. La Unión Soviética caerá en 7 semanas. Hitler estaba muy confiado y el 1 de diciembre de 1941 se le notificó que su ejército se encontraba a las puertas de Moscú. La URSS está derrotada y nunca podrá levantarse. El invierno llegó. Y pronto se detendría el ejército alemán. La tercera fase de la Segunda Guerra Mundial involucra a Japón y a Estados Unidos, y Soroku Yamamoto creó el ataque a la flota naval de Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor será un ataque sorpresivo aéreo. El mensaje cifrado para el ataque será el plan Tora, Tora, Tora. Tenemos que volar bajo para no ser percibidos por el radar. Entendido. Cambio. Al ser un ataque sorpresivo, los estadounidenses no contraatacaron demasiado. El ataque fue un éxito. Otra batalla importante fue la de Midway, en la que Isoroku logró reunir una flota de 250 naves y 8 portaaviones. Lo que buscaba era la división de la flota y fue un desastre para los japoneses. Retírense, tropas. No pueden prevalecer contra los estadounidenses. Nos retiraremos. Este punto fue la participación de México. Presidente Camacho, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? mis marinos alemanes hundieron nuestros barcos petroleros. Eso no puede ser. Nos uniremos a la guerra contra los países del eje, específicamente contra Alemania. Sí, señor. Continuamos con la tercera fase, el Holocausto. Es lo primero que se nos viene a la mente al escuchar Segunda Guerra Mundial. Por eso mismo volvemos con Adolf Hitler, el principal creador del genocidio en masa de judíos. Los judíos no son la raza pura. Los alemanes somos la raza superior. Por ello debemos exterminarlos. ¿Cómo planea hacer eso, señor? En un programa denominado La Solución Final. Se les prohibirá a los judíos comprar ciertos productos. Luego les quitaremos todos sus rayos y otros artefactos eléctricos. Luego se les va a prohibir el transporte público. Y por último, se mandará su exterminio. Y tú estarás a cargo de los campos de concentración.
En la cuarta fase surgió el primer triunfo aliado liderado por el general británico Bernard Law Montgomery. ¿Todo bien? Estamos intentando evacuar a África. Dudo que podamos retardar el avance aliado. Es mejor rendirnos, si no todo saldrá aún peor. Hemos sido derrotados por los aliados. Otro frente de batalla era Rusia, que se enfrentaba al ejército alemán. Señor Stalin, el plan Tierra Quemada, el que hicimos creer a los alemanes que fuimos derrotados, fue un éxito. ¿Hitler por fin se rindió? No, señor. Hitler ordenó una ofensiva de ataques y empleó su guerra relámpago. Los soldados alemanes parecían no poder rendirse por órdenes del Führer. Hay que derribar. Hay que levantar los pozos petrolíferos del el Cáucaso de la Unión Soviética. Sí es. Sí es. Hitler continuaba resistiendo. Cuarta fase, los tres grandes, José Stalin, Roosevelt y Churchill, se reunieron para tomar decisiones después de los triunfos de Rusia y fijaron el desembarco en Normandía, Francia. David Eisenhower se encargó de enfrentarse con las tropas alemanas. Realizaremos la operación Gobernador Soldados contra las tropas alemanas de Erwin Rommel. Hay que avanzar al centro de Francia. Vamos. No faltó mucho para que se diera cuenta que todo estaba perdido. Esto ya no tiene sentido. No permitiré que me pase lo mismo que a Mussolini. De que Alemania ya no continuaba en la guerra, un problema era Japón, ya que no se rendían contra Estados Unidos. Ante esto, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, José Stalin y Clement Attlee se reunieron para crear un plan. He calculado las bajas norteamericanas que nos traería que Japón se rinda. Por eso he decidido usar bombas nucleares. Señor Truman, ¿en qué parte lanzará la bomba nuclear? En Hiroshima, y se llamará Little Boy. La Unión Soviética le declaró la guerra a Japón y Estados Unidos reclamaba la guerra como su guerra. Lanzaremos una segunda bomba en la ciudad de Nagasaki. Con ambas bombas lanzadas y con la destrucción de ambas ciudades afectadas, Japón por fin se rindió y se dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Como conclusión de todo lo expuesto, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron diversas, entre ellas muertes, amargura, hambre, tristeza, impotencia, entre otros. Algunos afirman que la cifra de muertos alcanza los 50 millones, a lo que habría que sumarse las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, el hambre, etc. Muchas ciudades quedaron devastadas. Todo esto lo podemos tomar como una lección de lo violentos que podemos llegar a ser los seres humanos y de cómo las guerras solo terminan haciendo daño, ya que implica violencia y esta nunca es la solución.